Semiología hepatogastrointestinal. Parte 2. Examen físico. Inspección general. Facies. Hipocrática. Su presencia se señala en las afecciones peritoneales agudas y en el choque. Cirrótica. Es demacrada, con hipertrofia bilateral de las parótidas, estigma de los bebedores crónicos, las conjuntivas ictéricas, pseudoexoftalmos, debido a que el párpado superior suele estar retraído, arañas vasculares y barra diagonal o telangiectaches enfrente, pómulos, dorso de la nariz. Actitud. Bipedestación, por dolor en los márgenes del ano, por ejemplo, absceso perianal y trombosis hemorroidal. Decúbito supino e inmovilizado, por el dolor abdominal severo, por ejemplo, perforación de víscera hueca o peritonitis. Semiencorvada, para evitar la tracción visceral causante del dolor, por ejemplo, en los casos de bridas o adherencias peritoneales. Posición fetal, debido al cólico abdominal, por ejemplo, úlceras gástricas o duodenales. Piel. Ictericia. Es la coloración amarillenta de la piel, que resulta de la difusión del pigmento biliar contenido en la sangre. La ictericia debe buscarse con luz diurna y a nivel de las conjuntivas y velo del paladar, áreas solo teñidas en la ictericia verdadera. La intensidad y matiz de la ictericia guarda relación, aparte de otros factores. Por ejemplo, el color de la piel del paciente, con la naturaleza de la bilirrubina, habiéndose observado que la modificada por la célula hepática, muy soluble, tiñe más que la de origen hemolítico, poco soluble. Se enumeran a continuación 4 tipos de matiz de la ictericia, lo que nos puede ayudar a una orientación diagnóstica. Ictericia flavínica, es color amarillo pálido. Indica la coexistencia de anemia con ictericia, por ejemplo, anemia hemolítica. Ictericia rubínica, es color amarillo rojizo. Es debido al aumento de la bilirrubina no conjugada o indirecta, por ejemplo, hepatitis. Ictericia verdínica, es color verde aceituna. Es debido al aumento de la biliverdina y la bilirrubina conjugada o directa, por ejemplo, colestasis. Ictericia melánica, es color amarillo parduzco. Es debido al aumento de la biliverdina y la bilirrubina conjugada o directa, que en las colestasis crónicas producen prurito y lesiones de rascado que estimulan la formación de melanina, por ejemplo, colestasis crónica. Pseudoictericia. Tinte amarillento cutáneo que no es debido a la bilirrubina. No tiñe mucosas ni la conjuntiva, por ejemplo, insuficiencia renal crónica por retención de urocromos, y en pacientes con ingesta elevada de alimentos ricos en carotenos. Arañas vasculares. Consisten en una dilatación arteriolar central, de la que parten pequeños capilares, en forma radiada, a modo de patas de araña, de ahí su nombre. El centro es pulsátil y su presión provoca un empalidecimiento del resto de la lesión. Telangiectasias falta. Son dilataciones vasculares sin arteriola central. Son de forma serpentiforme, se encuentran en el territorio de la vena cava superior y desaparecen a la presión. En el paciente con fallo hepatocelular, disminuye la neutralización de sustancias estrogénicas. Por lo tanto, estas se acumulan y producen vasodilatación, con lo cual se forman tanto las telangiectaches como las arañas vasculares. Estas estructuras también pueden observarse en el embarazo, en relación a los cambios hormonales de este. Inspección abdominal. Piel. El aspecto de la piel abdominal aparecerá brillante, porque refleja mejor la luz, y lisa, sugiere piel tensa, debido al aumento en la tensión abdominal, por ejemplo, ascitis voluminosa. La pilificación puede disminuir, llegando a ser tan escasa que justifica hablar de calvicie abdominal, como en el caso de cirrosis hepática. Con respecto a la circulación venosa subcutánea, normalmente es poco visible aún en los sujetos delgados y con escaso panículo adiposo. Por lo tanto, su desarrollo anormal señala un obstáculo en la circulación venosa de retorno. Según su morfología nos orienta hacia distintas afecciones. Puede encontrarse circulación en cabeza de medusa, las venas poseen dirección centrífuga, se dirigen hacia afuera, en forma radial a partir del ombligo, se presenta en la hipertensión portal.
Si la red venosa se evidencia en la raíz de los miembros inferiores y a los lados de la pared abdominal, sobre todo en posición vertical y con los esfuerzos, nos orienta a obstrucción de la vena cava inferior. Anomalías de la forma y el volumen del abdomen. Abdomen globoso o protuberante. Implica un aumento de volumen uniforme del abdomen. Entre sus causas están obesidad, en la que el ombligo se conserva hacia adentro, la pared abdominal es gruesa, porque además la grasa en el mesenterio y en el epiplón contribuye al aumento del volumen abdominal. Anasarca, edema generalizado que se presenta en enfermedades cardíacas, hepáticas, renales o nutricionales, en la que la piel abdominal aparece difusamente engrosada por infiltración, se puede encontrar el signo de la fobia, conservando la huella de las ropas y barra diagonal o del dedo que ejercen presión. Meteorismo generalizado, donde el abdomen está distendido debido a gases contenidos en el tracto gastrointestinal. La piel también está distendida y en ocasiones brillante. El abdomen es uniforme y adquiere la forma de un globo o de un balón esférico, forma que no se modifica en las distintas posiciones que adopta el paciente. Se observa en las siguientes circunstancias fisiopatológicas. Dificultad a la progresión del gas a lo largo del tubo digestivo debido a paresia intestinal, como sucede en el síndrome de híleo paralítico y de obstrucción intestinal anatómica completa, en la que no hay paso de ningún material en sentido distal al área obstruida. Alteración electrolítica, hipocalemia, por ejemplo, diarrea. Aerofagia y aumento en el consumo de bebidas carbonatadas. En la citis de rápido desarrollo, el ombligo hace prosidencia, está hacia afuera, pero si la citis es antigua, las paredes laterales se aflojan, el abdomen se achata y el líquido se ubica en las regiones laterales, por lo que, estando el paciente en decúbito supino, da la impresión de que el abdomen rebalsara o se desparramara hacia los lados, abdomen en batracio. Según su ubicación, la citis puede encontrarse libre en la cavidad peritoneal o tabicada. El principal mecanismo fisiopatológico de ascitis es la hipertensión portal sinusoidal, P. EJ, cirrosis hepática, en la que la fibrosis hepática aumenta la presión hidrostática de las sinusoides. El líquido libre de proteínas se escapa hacia el intersticio hepático, siendo extraído por el sistema linfático. Pero cuando la cantidad de flujo linfático aumenta sobrepasando la capacidad del drenaje linfático, el líquido se vierte en la cavidad peritoneal. Otro mecanismo por el que se produce la ascitis es por el aumento de la presión en las venas hepáticas y en la porta como consecuencia de la insuficiencia cardíaca derecha y de la congestiva. Abdomen retraído. ¿Es el hundido o excavado? Entre sus causas tenemos formación de adherencias, bridas, filamentos de tejido fibroso y vascular que se extiende en la cavidad de las serosas de una a otra membrana a consecuencia de la inflamación de estas o plastrones abdominales. Zonas de induración a nivel de un foco inflamatorio, que fijan el peritoneo parietal a las vísceras como ocurre en la tuberculosis peritoneal. Desaparición del panículo adiposo, como sucede en la desnutrición crónica. La falsa impresión de un abdomen retraído se observa en un paciente atlético o la anormal prominencia de un tórax rígido, enfisematoso y con los rebordes costales levantados. Abdomen asimétrico. Se presenta por el aumento de volumen en diferentes áreas del abdomen. Entre sus causas tenemos la distensión por encima del ombligo y en la región periumbilical sugiere quistes del páncreas. La distensión por debajo del ombligo puede deberse a tumores uterinos u ováricos, al útero grávido durante la primera mitad del embarazo o a un globo vesical. Hernias, epigástricas, umbilicales, incígenas, inguinales y crurales. Diástasis de los rectos, separación de los dos músculos rectos abdominales, en la que se presenta una saliente de tipo reborde en la línea media, provocada por el aumento de la presión intraabdominal cuando el paciente eleva su cabeza y sus hombros, por ejemplo, obesidad, embarazadas y recién nacidos. Visceromegalia, por ejemplo, hepatocarcinoma, que deforma y eleva el hipocondrio derecho, y la leucemia granulocítica que produce explenomegalia, elevando el hipocondrio izquierdo. Auscultación. Borborigmos intestinales. Son los ruidos hidroaéreos, producidos por la movilización del contenido líquido gaseoso del intestino.
Su frecuencia normal es de 5 a 35 por minuto. Están aumentados en la diarrea, en las primeras fases de la obstrucción intestinal y a causa del hambre. La presencia de ruidos hidroaéreos de lucha, intensos, prolongados y acompañados por dolor, indica la presencia de íleo mecánico, en tanto que la ausencia de ruidos, silencio abdominal, indica íleo paralítico. Antes de afirmar que los sonidos intestinales están ausentes, debe auscultarse como mínimo durante 5 minutos en la misma región abdominal. Percusión. Pruebas para citis libre. Prueba de la matidez desplazable. Se presenta cuando hay ascitis libre. El líquido libre en la cavidad abdominal sigue las leyes de la gravedad, por lo que, al percutir, la matidez se desplaza hacia la zona de mayor declive, mientras el timpanismo se desplaza hacia la parte superior. Cuando el paciente está en decúbito dorsal, se presenta matidez en los flancos, fosas ilíacas e hipogastrio, mientras que la parte central es timpánica. La matidez corresponde al líquido acumulado, mientras que el timpanismo se debe a las asas intestinales llenas de gas que flotan hacia la superficie. Con el paciente en decúbito dorsal se delimita las zonas de matidez y timpanismo. Posteriormente se le coloca en decúbito lateral derecho o izquierdo, procediendo entonces a identificar nuevamente el borde de delimitación. Si este se ha modificado, sugiere ascitis. Signo de la oleada ascítica o signo de Morgagni. La percusión combinada con la palpación permite la investigación de la presencia de ascitis por medio del signo de la oleada ascítica. Se coloca al paciente en decúbito dorsal. El médico se coloca al lado derecho viendo en dirección al rostro del paciente. Se solicita a un ayudante o al mismo paciente que coloque el borde cubital de una mano sobre la línea media del abdomen a nivel del ombligo. Entonces el médico coloca la superficie palmar de su mano izquierda en el flanco derecho del paciente, paralelamente a la línea media, mientras que con los dedos de la mano derecha se ejecutan pequeños golpes en el flanco izquierdo. La mano que percute provoca ondas de líquido que son percibidas como impulsos en el sitio de la palpación. La mano colocada sobre la línea media evita que el impulso se transmita a través de la pared abdominal. Signo del témpano. Se hace evidente cuando existe ascitis y visceromegalia o ascitis y tumor. Estando el paciente en decúbito supino con ambas rodillas semiflexionadas, el médico produce con la punta de los dedos, índice, medio y anular, de la mano derecha extendidos formando un ángulo de 90 grados con respecto al abdomen, un movimiento de compresión rápido y breve sobre la región del órgano afecto, dejando que los dedos continúen la presión por 2 a 3 segundos, momento en el cual se percibirá un choque de retorno del órgano agrandado o el tumor, similar a la sensación que produce la inmersión de un trozo de hielo en el agua, que al soltarse vuelve a flotar. Por ejemplo, si hay hepatomegalia, se buscará el signo en el hipocondrio derecho. Pruebas para citis tabicada. Signo en tablero de damas. Este signo se presenta en las enfermedades del peritoneo, neoplásicas, infecciosas o inflamatorias. La percusión dará zonas MEC, áreas de líquido enquistado, alternadas con zonas de timpanismo, aire presente en las asas intestinales, las cuales no se modificarán con el cambio de posición del paciente como ocurre en la citis libre. Lo anterior se explica por la tendencia de los exudados, líquido inflamatorio, a enquistarse con formación de adherencias como por ejemplo en la tuberculosis peritoneal. Timpanismo. El timpanismo abdominal fisiológico es sumamente variable, según el grado de llenura o vacuidad del intestino. Cuando encontramos áreas de timpanismo de mayor intensidad y extensión, pensaremos en las diferentes causas de meteorismo. Perforación de víscera hueca, signo de Hobart. Se denomina así a presencia de timpanismo en lugar de la usual matidez hepática estando el paciente en decúbito lateral izquierdo. Este timpanismo se debe a la presencia de gas libre en la cavidad abdominal, neumoperitoneo, como consecuencia de la perforación de una víscera hueca. Palpación. Cuando el paciente refiera dolor abdominal, la palpación se iniciará en las regiones en las que el paciente no ha referido dolor. De esa manera se palpará en último lugar la región donde el paciente ha referido que el dolor es de mayor intensidad. Palpación superficial. Ocasionalmente el dolor a la palpación superficial se origina en la pared abdominal y no dentro de la cavidad abdominal. Puede distinguirse entre estos dos orígenes,
solicitando al paciente que tense la pared abdominal, eleve su cabeza y los hombros, o que se estire la pared abdominal, colocando sus brazos detrás de la cabeza o por arriba de ella. De esa manera, al palpar nuevamente, el dolor persiste, pero disminuye en las lesiones más profundas. El dolor a la palpación superficial a nivel del hipocondrio derecho sugiere inflamación hepática, como sucede en la hepatitis o por congestión venosa como en la insuficiencia cardíaca derecha o congestiva. En casos de peritonitis, la contractura muscular se hace tan intensa que dificulta la palpación y se tiene la sensación de palpar en la pared abdominal una pieza de madera, por lo que se reconoce como abdomen en tabla por el endurecimiento percibido. Palpación profunda. Cuando por palpación superficial se identifica una masa, es importante diferenciar si ésta está en la pared abdominal o dentro de la cavidad abdominal. Para ello, se solicita al paciente que contraiga los músculos abdominales, elevando la cabeza y los hombros o por extensión, y se palpa nuevamente la región. Una masa en la pared abdominal aparece palpable. Una masa intraabdominal desaparecerá por la tensión muscular. Hígado. La palpación del borde hepático no necesariamente indica hepatomegalia, como puede suceder cuando el hemidiafragma se encuentra bajo, por ejemplo, en el enfisema pulmonar. Recordar que en niños es normal palpar el hígado por debajo del reborde costal. Método de Mathieu o enganche. Se coloca al paciente en decúbito dorsal, con la cabeza algo elevada y las rodillas en semiflexión. Con esto se logra la relajación de la musculatura abdominal. El médico de pie, junto al hombro derecho del paciente, viendo hacia los pies del mismo. Se colocan ambas manos juntas con los dedos semiflexionados. Las regiones tenar e hipotenar no se apoyan sobre la piel del paciente. Se solicita al paciente que efectúe inspiraciones profundas, lo que posibilitará que el hígado descienda en cada excursión diafragmática. Se explorará el abdomen desde abajo, iniciando en la fosa ilíaca derecha y en dirección al reborde costal homolateral con movimientos de enganche. Se avanzará en cada expiración sin retirar las manos del abdomen. El médico palpa de este modo el abdomen del paciente como si explorara el suyo propio. Algunas veces, no se logra identificar hepatomegalia, debido a que el examinador comienza por encima del borde inferior y nunca siente dicho borde. Vesícula biliar. Signo de Murphy. Se coloca al paciente en decúbito dorsal, con la cabeza algo elevada y las rodillas en semiflexión. Con esto se logra la relajación de la musculatura abdominal. El médico a la derecha del paciente une sus pulgares y los coloca abajo del reborde costal derecho, a nivel del lado externo del músculo recto anterior del abdomen. Luego comprime esta región y solicita al paciente al mismo tiempo efectuar una inspiración profunda. Cuando existe un proceso inflamatorio en la vesícula biliar, por ejemplo, colecistitis, el contacto con los dedos del médico provoca dolor que obliga al paciente a interrumpir la inspiración o realizar gestos de dolor. Signo de Murphy positivo. Técnica de Chirai. En esta técnica, el paciente está en posición de decúbito lateral izquierdo con los muslos flexionados a 45 grados. Sobre la pelvis, el explorador, situado detrás del paciente, deprime suavemente con la mano derecha, con los dedos semiflexionados debajo del reborde costal derecho, y luego se solicita al mismo tiempo que inspire rápida y profundamente el paciente. Esta técnica se utiliza para encontrar el signo de Murphy cuando el paciente presenta abundancia de grasa de la pared abdominal, embarazo o excesiva tensión muscular, meteorismo y ascitis. Signo de Courvoisier-Terrier. Es la presencia de un tumor infrahepático, piriforme, indoloro, renitente, desplazable en sentido transversal y que sigue los movimientos respiratorios. Este signo se encuentra durante la palpación del abdomen y corresponde a la vesícula biliar distendida. Se produce por la compresión de la porción distal del colédoco, en las patologías de la cabeza del páncreas. Es un signo que se puede encontrar durante la palpación superficial, pero que para poder describir sus características se debe recurrir a la palpación profunda. Vaso. Bimanual simple. Se coloca al paciente en decúbito dorsal, con la cabeza algo elevada y las rodillas en semiflexión. Con esto se logra la relajación de la musculatura abdominal. El médico, situado en el lado izquierdo del paciente, palpa el hemiabdomen izquierdo con ambas manos, de la misma forma que en el método de Mathieu utilizado para hígado.
Cuando el paciente inspira profundamente, el vaso desciende y es palpado por la punta de los dedos. Bimanual con mano de apoyo. Se coloca al paciente en decúbito dorsal, con la cabeza algo elevada y las rodillas en semiflexión. Con esto se logra la relajación de la musculatura abdominal. El médico a la derecha del paciente coloca su mano derecha en el mesogastrio con los dedos dirigidos hacia el hipocondrio izquierdo y su mano izquierda en el tercio inferior del hemitórax izquierdo y lo tracciona para forzar el acercamiento del vaso a la mano derecha. Se solicita al paciente que realice inspiraciones profundas. En ese momento los dedos de la mano derecha del médico tratan de palpar el borde esplénico. Durante la expiración, la mano derecha se desplaza hacia el hipocondrio izquierdo sin separarse de la piel. Apéndice. Dolor en el punto de MC Burney. Se coloca al paciente en decúbito dorsal, con la cabeza algo elevada y las rodillas en semiflexión. Con esto se logra la relajación de la musculatura abdominal. El médico se coloca a la derecha del paciente y procede a localizar el punto de MC Burney. Este punto se localiza sobre la línea que une a la espina ilíaca anterosuperior derecha con el ombligo, y en la unión del tercio externo con los dos tercios internos. Corresponde al lugar teórico de inserción del apéndice en el ciego. Con los dedos de la mano derecha ejerce presión sobre el punto mencionado. Si el paciente refiere dolor, el signo se considera positivo e indica apendicitis aguda. Las variaciones anatómicas del apéndice inflamado dan lugar a hallazgos inusuales como sucede en la apendicitis retrocecal, para lo cual se buscarán los siguientes signos. Signo de psoas. En pacientes con apendicitis aguda, puede existir contractura del músculo psoas debido a la irritación producida sobre él por el proceso inflamatorio, por lo que al estirar el músculo se producirá dolor, lo cual indica que el signo es positivo. A continuación, se describirán dos variantes para identificar este signo. Se coloca al paciente en decúbito dorsal y el médico a la derecha de este. El médico coloca su mano derecha sobre la rodilla derecha del paciente ejerciendo presión sobre ella. Acto seguido le solicita al paciente que eleve la extremidad. Se coloca al paciente en decúbito lateral izquierdo. El médico se ubica detrás del paciente, con su mano izquierda colocada sobre la cresta ilíaca anterosuperior derecha del paciente, con lo que mantendrá fija la cadera, y con su mano derecha, sujeta la pierna derecha del paciente a nivel del tercio inferior. Procede entonces a traccionar el miembro inferior hacia atrás hiperextendiéndolo. En la descripción se encuentra un link donde podrán evidenciar un video con dicha técnica. Signo del obturador. El paciente colocado en decúbito dorsal y el médico en pie a la derecha del paciente. El médico debe flexionar a 90 grados el muslo derecho del paciente sobre la cadera y la rodilla a 90 grados sobre el muslo. A continuación, el médico coloca su mano izquierda sujetando la rodilla derecha del paciente y su mano derecha sujeta el tobillo, o el talón derecho. Acto seguido realiza abducción de la pierna, con lo que se obtiene la rotación interna de la cabeza femoral. Esta maniobra estira el músculo obturador interno y se produce dolor. Peritoneo. Signo de Blumberg o rebot. Se coloca al paciente en decúbito dorsal, con la cabeza algo elevada y las rodillas en semiflexión. Con esto se logra la relajación de la musculatura abdominal. El médico se coloca a la derecha del paciente colocando su mano derecha con los dedos extendidos haciendo un ángulo de 90 grados con respecto al abdomen. El médico presiona suave, profunda y sostenidamente sobre el sitio donde por palpación superficial se identificó dolor. Luego retira rápidamente la mano, con lo cual habrá retorno a la posición original de las estructuras que fueron comprimidas. Esto producirá estiramiento del peritoneo parietal, provocando exacerbación del dolor, manifestado con facies de dolor, quejido o movimientos de defensa, signo de Blumberg positivo. Este signo debe buscarse al final de la exploración abdominal, ya que una respuesta positiva produce dolor y espasmo muscular que puede interferir en la exploración posterior. El signo de Blumberg indica irritación peritoneal como ocurre en apendicitis aguda, fosa ilíaca derecha, colecistitis aguda, hipocondrio derecho o en peritonitis, todo el abdomen. Síndromes. Abdomen agudo. Definición. Síndrome clínico conformado por múltiples síntomas y signos, de los cuales el predominante es el dolor abdominal severo. No existe consenso en cuanto a las horas de duración del dolor, que,
según los distintos autores, puede extenderse desde menos de 6 horas hasta 7 días de evolución. El abdomen agudo se resuelve con tratamiento médico en alrededor del 60% de los casos. Cuando el dolor abdominal persiste más de 6 horas, en general su causa es una patología quirúrgica. Patologías que se presentan como este síndrome. Es muy importante establecer la diferencia entre abdomen agudo quirúrgico y no quirúrgico, pues en el abdomen agudo quirúrgico la mortalidad está en función directa al retraso en la intervención. Las causas más comunes de abdomen agudo no quirúrgico son pancreatitis, úlcera péptica, adenitis mesentérica y enfermedad inflamatoria pélvica. Entre los quirúrgicos están apendicitis aguda, colecistitis aguda, oclusión intestinal mecánica, úlcera duodenal perforada y diverticulitis. Los errores diagnósticos son más comunes en mujeres que en hombres, por los órganos intrapélvicos que dificultan el diagnóstico, y más en personas de edad avanzada que en jóvenes. Enfermedad péptica. Definición. La enfermedad péptica es el conjunto de síntomas y signos producido por una pérdida de sustancia de la pared gastrointestinal, que rebasa la membrana mucosa y la torna accesible al ácido clorhídrico y al reflujo alcalino. Síntomas. Epigastralgia urente con pirosis que a menudo ocurre por la mañana temprano, entre comidas o durante la noche. Los procesos gástricos presentan la característica de calmar con la ingesta de alimentos o antiácidos, mientras que en los procesos duodenales tienden a aumentar. Otras manifestaciones pueden ser náuseas, vómitos, hematemesis, melena, anorexia y pérdida de peso. Signos. Fasias de dolor, palidez, si existiera hemorragia continua o intensa, y dolor a la palpación de la región epigástrica. Causas. Infección por Helicobacter pylori, uso de antiinflamatorios esteroideos y no esteroideos, irritantes como alcohol, tabaco, condimentos, padecer estrés, etc. pueden favorecer su aparecimiento y /diagonal o agravamiento. Patologías que se presentan como este síndrome, esofagitis, gastritis y duodenitis, todas con úlcera o no. Hemorragia gastrointestinal. Se cataloga como superior o alta e inferior o baja, atendiendo a la localización del sangrado. Además de valorar el sitio de sangrado, debe tomarse en cuenta la estimación del volumen de la pérdida y la capacidad del paciente de tolerarla. Superior o alta. La que se origina por encima del ángulo duodeno-yeyunal. Se presenta tanto con hematemesis como con melena. La hematemesis sugiere hemorragia activa, aunque puede estar ausente en el 15% de las lesiones sangrantes altas. En estos casos únicamente se presentará melena. Las patologías que con mayor frecuencia presentan este síndrome son gastritis, úlcera gástrica o duodenal. Por otro lado, aquellas que la producen con menor frecuencia son las varices esofágicas, el síndrome de Mallory-Weiss y cáncer gástrico. Inferior o baja. La que se origina por debajo del ángulo duodeno-yeyunal. Comúnmente se presenta como hematoquesia. La presencia de dolor abdominal hace sospechar enfermedad inflamatoria intestinal o isquemia mesentérica. La ausencia de dolor sugiere angiodisplasia, que es la malformación vascular más común del tracto digestivo. Se trata de un acúmulo anómalo de vasos sanguíneos dilatados, con la pared adelgazada y frágil, por lo que pueden romperse con relativa facilidad o divertículos sangrantes. El antecedente de estreñimiento no habitual y pérdida de peso son elementos de alarma para sospechar una enfermedad neoplásica. Los pacientes con hemorroides y fisuras anales pueden manifestar estreñimiento, dolor rectal, manchas con sangre en el papel higiénico o gotas de sangre al final de la defecación. En las hemorragias copiosas, la presencia de taquicardia mayor que 120 sístoles por minuto y un descenso de la presión sanguínea sistólica por debajo de 80 milímetros de Hg, son signos que orientan a un posible estado de choque hipovolémico. Causas. Las patologías que con mayor frecuencia presentan este síndrome son las que se enumeran en este documento en los síntomas: hematemesis, melena y hematoquesia.